Hola elegidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo prometido es deuda, en el video anterior les había dicho que íbamos a hacer una segunda parte sobre el tema del verdadero bautismo. Y hoy vamos a ampliar un poco más el conocimiento sobre esta doctrina. No es simplemente un concepto o aprender, digamos, una definición de lo que es el verdadero bautismo, sino que ustedes puedan comprobar en sus Biblias por ustedes mismos que el bautismo tiene una sola forma correcta de hacerse. De todas maneras, las personas que han sido bautizadas, mencionando la fórmula bautismal Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es un Dios misericordioso, que como dice su palabra, pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y Él acepta incluso cuando hemos sido bautizados, mencionando esos tres títulos, Él lo acepta mientras haya sido de una manera sincera y que lo hayamos hecho con fe. De todas maneras, en el momento en que nosotros ya conocemos una verdad, tenemos una responsabilidad grande que es andar conforme a esa verdad que hemos entendido. Ya no podemos seguir predicando un bautismo de una manera antibíblica, sino el bautismo que está en la Biblia, ¿sí? Conforme a las Escrituras. Quiero decirles también que durante estos días que después de que publicamos este video, he escuchado muchas interpretaciones, he escuchado mucha oposición de detractores que no están de acuerdo con esta doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. No entiendo por qué, si la Biblia solamente muestra esa evidencia, la evidencia del bautismo en el nombre de Jesús. Como les dije en el video pasado, no hay un solo caso, un solo bautismo mencionando los tres títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, escuché durante estos días algo insólito. A mí me dejó realmente sorprendida porque pues he escuchado muchas versiones o muchas opciones de por qué se deben bautizar mencionando los tres títulos, pero esta fue particular. Esta persona decía que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos, es decir, que ellos ya habían aceptado al Padre y habían aceptado al Espíritu Santo, pero como no habían reconocido al Hijo de Dios, no habían aceptado a Jesús, el bautismo para ellos debía ser en el nombre de Jesús, porque les faltaba aceptar a Jesús. Muy bien, y decía esta persona que para justificar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía que ese bautismo era para los gentiles, no para los judíos, y que entonces a los gentiles se le debía bautizar mencionando o invocando los tres títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los gentiles eran idólatras y no conocíamos ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Pero juzguen ustedes mismos si esto tiene respaldo bíblico. La verdad, para mí, no lo tiene, porque la Biblia en ningún momento habla de esa distinción entre judíos y gentiles. Es más, la Biblia todo el tiempo en el Nuevo Testamento aclara que Dios es uno y que tiene un solo pueblo. Y no podemos creer en un Dios bipolar que tiene unos mandamientos para unos y otros mandamientos para otros, o una forma de bautizar para judíos y otra forma de bautizar para gentiles. Eso no tiene ningún peso, ningún soporte bíblico. Esta persona que afirma esto, de hecho lo vi también en un video, desconoce tal vez que en el Nuevo Testamento precisamente hay bautismos para gentiles que fueron hechos en el nombre de Jesús. Es que no hay distinción entre unos y otros. El bautismo es uno solo y es una sola forma de hacerlo para judíos y gentiles. Desconoce el caso tal vez de Cornelio, que era un gentil, un romano, que él y toda su familia, que era gentil, se bautizó en el nombre de Jesús. Tal vez desconoce también que cuando fueron a Samaria, los samaritanos no eran judíos, los samaritanos eran una mezcla, era una comunidad mixta de diferentes naciones que vivían allí, y ellos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Así que, habiéndoles dicho esto, quiero empezar con el tema porque es importante que ustedes puedan comprender las versiones y las justificaciones y las excusas que uno encuentra en las redes sociales, en diferentes videos, en las iglesias. Todo el mundo quiere acomodar la verdad a su gusto. Pero yo les quiero decir algo, y es que nosotros, si vamos a hacer cosas bíblicas, debemos hacerlas a la manera bíblica. Y la manera bíblica del bautismo, ¿cuál es? Exactamente, solamente el bautismo se hace en el nombre de Jesús, mencionando su nombre. Por la razón que les dije en el video anterior, porque Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no dijo que era opcional bautizar en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que
es algo que realmente tiene mucha relevancia. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué importa? De todas maneras estamos bautizando y no importa, da igual si mencionamos los 3 títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o se menciona el nombre de Jesús. Pero realmente Jesús no dijo que esto era algo opcional, que si nos parecía, si queríamos, si algunas veces lo queríamos hacer así o algunas veces lo queríamos hacer mencionando el nombre de Jesús. No, obviamente el Señor Jesús en ningún momento pone unos mandamientos, en ningún momento el Señor da un mandato para que sea algo opcional o de nuestro acomodo o de nuestro gusto. Así que es muy importante entender que si nosotros vamos a hacer cosas bíblicas, debemos hacerlas a la manera bíblica, como está registrado en las Escrituras. Introduciéndonos ya en el tema, es importante volver a recalcar la importancia que tiene mencionar el nombre de Jesús, porque en Jesús, en ese nombre, está la identidad de Él, y es que Él es nuestro Salvador, es decir, Yahvé o Jehová salva. Eso es el nombre de Jesús. Ese nombre contiene su identidad, su ministerio, su propósito para con nosotros en el plan de la redención. No podemos olvidar que el bautismo es para perdón de pecados en el nombre de Jesús, porque precisamente esto es lo que dice el apóstol Juan en 2 de Juan capítulo 2 versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Como lo dije anteriormente, el bautismo es una confesión pública de que he creído y he aceptado a Jesús como mi Salvador. Dios mismo manda que creamos en el nombre de Jesús, y esto lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces acá nos dice claramente el mandato de Dios, y es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El bautismo es para perdón de pecados después de haberme arrepentido. De manera que cualquiera que quiera ser perdonado debe invocar el nombre de Jesús en el bautismo, pues dice, según el versículo anterior, que debemos hacerlo en su nombre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46 y 47, encontramos lo siguiente. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este versículo nos muestra que esa teoría que les comenté al principio, de las personas que dicen que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos, se derriba totalmente con un versículo como este, que dice que se debía predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que en Jerusalén se debía predicar en el nombre de Jesús, bautizar en el nombre de Jesús y en todas las naciones también. Entonces no es cierto que a todas las naciones que no fueran judías se tenía que bautizar, era mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros encontramos en la Biblia el testimonio y la evidencia en todo el Nuevo Testamento de que es importante y necesario mencionar el nombre de Jesús para todo. Es necesario mencionar el nombre de Jesús para sanar, para orar, para echar fuera demonios, para resucitar, para hacer todo tipo de milagros y señales, y por supuesto para bautizar. Todo se debe hacer invocando el nombre de Jesús. Santiago capítulo 2 versículo 7 nos dice que en nosotros fue invocado un nombre, y nos dice así: no blasfeman ellos, es decir, los inconversos, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces ese nombre tuvo que haber sido invocado sobre nosotros en algún momento específico, y por supuesto eso fue en el momento del bautismo. Ese es el momento en el que el nombre de Jesús, el nombre de aquel que es nuestro Salvador, fue invocado sobre nosotros. Por eso es muy importante lo que les dije al comienzo, que no es una cuestión irrelevante ni es opcional el hecho de mencionar o invocar el nombre de Jesús. El apóstol Juan en el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 20 versículo 31: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, el apóstol, habla lo mismo que habló Pablo, el apóstol. Y en Romanos capítulo 10, versículo 13, Pablo nos explica esto mucho mejor. Y nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, por supuesto del Señor Jesús, será salvo.
Entonces, qué importante es mencionar el nombre de Jesús, porque es en aquel, les repito, que tenemos salvación. Acabamos de leer el versículo 13 y en el versículo 9 de este capítulo nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay una confesión que nosotros debemos hacer con nuestros labios y es creer, confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Ahora en el versículo 10 nos dice, ¿por qué se debe hacer esto? ¿O por qué es tan necesario hacer esto? Nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si notan lo importante que es invocar el nombre del Señor Jesús, no es algo opcional. Pero yo no sé por qué razón los ministros del Evangelio le tienen alergia a mencionar el nombre de Jesús en el momento del bautismo. No sé cuál es el miedo de invocar el nombre. Si es que realmente en este nombre es en el que hay poder para perdonar y para salvar. Pero hemos entendido hasta el momento que es importante mencionarlo porque debemos ser bautizados en el nombre de aquel que nos salvó, en el nombre de aquel que murió por nosotros, y este es Jesús, Yeshua. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 12 al 15, el apóstol Pablo menciona que nosotros no podemos seguir a hombres, que nosotros no podemos decir que hemos sido salvos por un hombre diferente a Jesús, que precisamente la única persona por la cual nosotros debemos ser bautizados es por aquel que murió por nosotros. Y voy a leerles lo que dice el apóstol Pablo. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino solo a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Algo muy elemental, y es que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de aquel que murió por nosotros. Él dice claramente acá, ¿acaso fui yo crucificado por ustedes? Obviamente que no. Por eso ninguno debía decir, yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Por supuesto que no, porque el nombre por el cual debemos ser bautizados es en el nombre de aquel que murió por nosotros. Y el mismo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dando a entender que en Jesús nosotros somos juntamente con Él crucificados, con Él que fue el que murió por nosotros, y nosotros resucitamos juntamente con Él. Por eso es importante mencionar el nombre de aquel que murió por nosotros. ¿Quién fue el que murió? Es una confesión de fe. ¿Quién fue el que murió por nosotros? Cuando nosotros nos bautizamos y confesamos e invocamos el nombre de Jesús en el bautismo, estamos diciendo, Señor, voy a ser sepultado contigo, Jesús, que fuiste el que moriste por mí. Entonces, no es algo, como les dije, trivial o de poca importancia el mencionar el nombre. Quiero que esto, yo sé que he sido insistente en este punto, pero es demasiado importante que lo entendamos, porque podemos estar mencionando, como les dije en el video pasado, títulos que no nos dicen nada, sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ¿de quién es ese nombre? ¿Quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? No estamos diciendo nada cuando invocamos los títulos, debemos mencionar el nombre de aquel que nos salvó. Y por supuesto el nombre es Yeshua, Jesús. Hay algo que debe quedar claro también, y es que la confesión de fe de nosotros, de cada uno de nosotros, al momento de bautizarnos, debe ser confesar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como ese enviado para salvarnos. Porque precisamente ese fue el propósito y el objetivo de Jesús al venir a este mundo, venir a redimirnos. Entonces es muy importante en el momento de nuestro bautismo creer y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan capítulo 6 versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Hechos 8, el versículo 37 y 38, nos dice que Felipe, cuando iba a bautizar al eunuco, le tomó una confesión de fe. Y vamos a ver cuál fue. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Juan capítulo 20 versículo 31 también nos habla sobre esto. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces nos muestra la gran importancia de creer de que Jesús literalmente es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios fue el enviado a morir por nosotros. Por supuesto, Jesús tenía dos naturalezas, y esto es otro tema para un próximo video. Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por supuesto, el humano, Jesucristo, hombre, el Hijo del Hombre, como él se hacía llamar, fue el que murió, el que fue crucificado en el madero. Fue su humanidad, no su divinidad. Eso es algo que debemos tener muy claro. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15, nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y en la misma carta, al capítulo 5, versículo 5, nos dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y es muy claro que esto es lo que debemos nosotros creer, porque precisamente al creer que Jesús es el Hijo de Dios, estamos creyendo que nuestros pecados son perdonados en Él, porque Él pagó por nuestros pecados. O sea, creer que Jesús es el Hijo de Dios, el que vino a perdonar nuestros pecados, a pagar por nuestra deuda, es fundamental para la salvación. Nadie puede tener otro medio, nadie tiene un camino diferente a este. Solamente por Jesucristo podemos llegar a ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Y hay otros versículos en las cartas del apóstol Juan, como por ejemplo, 1 de Juan 2:22, que nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces nosotros en ningún momento podemos creer lo que muchas denominaciones creen, de pronto muchas religiones, que Jesucristo fue un simple profeta, que era un humano, que era una persona de pronto muy sabia, que, bueno, le dan diferentes títulos, pero en ningún momento reconocen que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es el que no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios? El anticristo, el que se opone a Cristo, el que se quiere poner en el lugar de Cristo. Eso significa anticristo. Pero nosotros creemos, por las evidencias bíblicas y por fe, que realmente Jesús descendió del cielo como el Hijo de Dios y fue hecho carne. También nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces nos dice claramente que nosotros debemos creer plenamente que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino en carne, que Jesucristo se hizo 100% humano, que Él realmente vino con nuestra propia naturaleza y por eso Él nos puede entender en cada una de nuestras tentaciones y de nuestras dificultades, porque Él vino a este mundo con nuestra misma naturaleza caída, con nuestra propia naturaleza pecaminosa, aunque por supuesto Él nunca cedió a esa naturaleza y nunca pecó, pero Él venía con esa naturaleza heredada ¿de quién? De su madre, heredada de María. Por supuesto en su naturaleza divina Él era un ser santo, dice el ángel que de María iban a ser un santo ser, pero en su parte divina. Por supuesto venía sin contaminación alguna, totalmente puro y sin mácula, pero en su naturaleza humana Él venía con una condición de 4000 años ya de recorrido de pecado, que había sido transferido y heredado a través de toda su descendencia familiar, digámoslo así, y por lo cual Él cargó nuestra propia naturaleza. Pablo dice que Jesús nació bajo la ley y nació de mujer, y que vino a redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Entonces quiere decir que aquellos que estábamos bajo condenación de la ley por haber pecado, por haber incumplido las leyes de Dios. Y Jesús venía en esa misma condición porque dice que Él nació bajo la ley. Es muy importante entender esto también, que Jesucristo vino en naturaleza totalmente humana, no santificada, no inmaculada, no
como muchos creen que Él vino por una inmaculada concepción, que no se transfirió la naturaleza pecaminosa de María, sino que vino totalmente como Dios, o sea, con ventaja con nosotros. Es que los que creen en esta teoría, porque yo no puedo decir que es una doctrina, es una teoría, ¿qué pasa? Que es que esta doctrina va acompañada de otra doctrina. El que cree que Jesucristo, sí, Él vino como hombre, pero no con la naturaleza caída del hombre, o sea, no 100% humano, dicen que Él pudo vencer el pecado, pues por supuesto porque Él ya venía con una ventaja superior a la de nosotros, y es que venía totalmente inmaculado. Él no podía ser tentado, no podía pecar, entonces obviamente pues venció el pecado por eso. Pero ellos a la vez acompañan esta doctrina con una doctrina que para mí es perversa, que para mí es un ataque directo al Evangelio y al pacto de Dios. Y ellos dicen que nosotros nunca como humanos vamos a poder vencer el pecado, que nosotros vamos a seguir pecando todos los días hasta el día de nuestra muerte. Que Jesús venció el pecado porque Él era Dios, pero que nosotros no podemos vencer el pecado. Y qué terrible pensar esto, porque estamos diciendo que nosotros no podemos cumplir nuestra parte del pacto. Dios, cuando nos dio el pacto, dijo, el pacto es este, yo los salvo, y ahora ustedes, en respuesta y en agradecimiento y por amor a esta salvación, ustedes van a andar en mis estatutos, en mis leyes, en mis mandamientos. Entonces nos va a dar Dios un pacto que nosotros no podemos cumplir. Eso sería injusto de parte de Dios, sería obviamente algo incoherente de parte de Dios, y Dios no es así. Dios nos dio un pacto que nosotros perfectamente podemos cumplir, no por nuestros propios medios, sino con la ayuda de Dios, por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que graba la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace andar en sus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos entender, y por lo cual es importante el bautismo, porque nosotros al bautizarnos recibimos el Espíritu Santo que nos capacita y nos habilita para poder obedecer a esa ley que incumplimos durante muchos años, que quebrantamos y que pisoteamos, y estuvimos andando en rebeldía en contra de los mandamientos de Dios. Pero ahora que somos nuevas criaturas y estamos en Cristo, como dice Pablo, hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, y ahora andamos en la ley de Dios, porque antes no podíamos ni queríamos andar, pero ahora es nuestro deseo y nuestro anhelo más grande obedecer a Dios por amor y agradarle en todo. Entonces, habiendo dicho esto, quiero mostrarles los versículos que indican que todo en la Biblia, que todo en la historia de los apóstoles, en la historia de la iglesia primitiva, se hacía invocando el nombre de Jesús. Y como vimos en el video anterior, principalmente el bautismo se debía hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo se debe hacer invocando el nombre de Jesús, por una simple y llana razón: porque en el nombre de Jesús se encuentra el poder y la autoridad de Dios. Es sencillo, es en el nombre en el que hay poder. Pablo lo dice claramente, porque es un nombre que está sobre todo nombre. Muy bien, vamos a leer varios versículos, porque este video no se trata de que ustedes me oigan a mí, sino que ustedes escuchen la palabra de Dios y puedan entender por medio de las Escrituras todo lo que hemos estado explicando hasta el momento. Entonces vemos, por ejemplo, en Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Quiero hacer un alto acá y enfatizar la palabra todo. Cuando la Biblia dice todo, es un absoluto universal. O sea, cuando la palabra dice nada, es nada. Cuando dice ninguno, es ninguno. Cuando dice todo, es todo. Entonces, cuando la Biblia dice todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús, es todo, incluyendo, por supuesto, el bautismo. No podemos decir, ahí sí, todo lo hacemos, sacar fuera demonios, sanar, orar, dar gracias, todo en el nombre de Jesús, menos el bautismo. No, todo. Cuando la Biblia dice todo, es todo. Dice: sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Efesios 5:20 nos dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, mire, ya dijimos que dice Pablo que debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús. Ya nos dice qué es ese todo que incluye. Dice: debemos dar gracias en el nombre de Jesús. Los apóstoles oraban, daban gracias, pedían, sanaban, sacaban fuera demonios, enseñaban y por supuesto bautizaban. Todo esto lo hacían en el nombre de Jesús.
Porque como les dije anteriormente, en ese nombre está toda la autoridad y el poder de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18, nos dice qué otra cosa debemos hacer en el nombre de Jesús. Y esto lo está diciendo Jesús mismo. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Claramente nos dice el Señor Jesús que en su nombre podríamos hacer todas estas señales y milagros. Hechos capítulo 5, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿En el nombre de quién enseñaban y predicaban? En el nombre de Jesús. Ellos predicaban a Jesús, predicaban por supuesto en su nombre. Igualmente en Hechos capítulo 4 versículo 18 nos indica lo siguiente. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, dos cosas que hacían los apóstoles, hablaban y enseñaban en el nombre de Jesús. También Hechos 4 versículo 30 nos dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es una oración que se está haciendo a Dios, que el apóstol está haciendo a Dios para pedirle que extienda su mano para que haga sanidades, para que haga señales y prodigios por medio del nombre de su santo Hijo, de Jesús. Ay, por favor, nosotros no podemos pensar que es totalmente irrelevante mencionar ese nombre, es que es demasiado importante. Es necesario, es vital para hacer cualquier cosa. No hay otro nombre, no hay otro medio en el que haya poder, sino solamente en el nombre de Jesús. Hasta este punto debemos ir entendiendo que el nombre de Jesús no es cualquier cosa. Hechos capítulo 3 versículo 6 nos dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces el apóstol Pedro está hablando de un momento en el que él sale del templo y encuentra a un paralítico y él hace una sanidad. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces las sanidades se hacían, como dijo el Señor Jesús, todas estas señales las harán en mi nombre. Hechos 4, versículo 10 nos dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces está aquí mencionando el mismo milagro que hicieron ellos y les está aclarando que ese milagro no lo hicieron ellos, que ese milagro lo hizo Dios por haber invocado sobre este hombre el nombre de Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículo 49 y 50 nos muestra un caso de una persona que estaba echando fuera demonios y nos dice cómo lo hacía esta persona. Entonces, respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces esta persona estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y Jesús lo aprobó completamente. Y en el capítulo 10 de Lucas, versículo 17, nos muestra que cuando Jesús envió una comisión de 70 discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio y a sanar y a echar fuera demonios, ellos cuando volvieron le dijeron a Jesús lo siguiente: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces hasta este punto hemos visto cómo cosas como sanar, como echar fuera demonios, como predicar y enseñar, todo se hacía invocando el nombre de Jesús. Hechos capítulo 16 versículo 18 nos muestra un caso en el que Pablo estaba en una ciudad y una mujer se le acerca con espíritu de adivinación y los incomodaba todo el tiempo, y él echa fuera ese demonio y nos muestra de qué manera lo hizo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Todo esto que les he mostrado nos enseña que Jesús nos dio a conocer al Padre, a Dios, y nos lo reveló, y nos reveló su carácter por medio de su nombre, porque el nombre precisamente contiene el carácter de la persona.
¿Y cómo ocurre esto? De la siguiente manera, y es que Dios se manifestó en la persona de su Hijo Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 8 y 9, nos dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús le estaba diciendo: el Padre está en mí, Dios está en mí, yo soy el Padre. Por eso este niño, cuando lo profetizó Isaías, dijo que ese niño se llamaría Dios fuerte, Padre eterno. No por nada iba a tener ese título de Padre eterno Jesús, ese niño que iba a nacer, sino por la sencilla razón de que él mismo era el Padre. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos confirma esta verdad. Nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nosotros debemos entender algo muy importante, y con esto quiero cerrar este video, y es que hay un solo Dios, y es el Padre. Si nosotros consideramos y entendemos en las Escrituras que Jesucristo es Dios, es por una única razón. Por supuesto, Jesucristo es el Hijo, pero para que Él sea Dios, debe y tiene que ser el Padre también. Jesucristo es el Padre y el Hijo. Por eso nosotros, cuando hemos hablado de este tema del bautismo, se debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente porque sea el nombre, sino porque Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6 no deja lugar a dudas sobre esta declaración. Y él dice que, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. ¿Sí? Nosotros no podemos considerar que el Hijo es Dios, porque la Biblia solamente nos muestra que hay un solo Dios y es el Padre. Jesús todo el tiempo dijo: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él nunca dijo: yo como hijo humano, yo soy Dios. Por supuesto que no. Jesucristo es Dios, Jesucristo el que vino aquí es Dios, porque Él en su divinidad es el Padre. Pero esto lo vamos a dejar para un próximo video, porque realmente es un tema muy amplio y es un tema que debemos entender. Yo les dije en el video pasado que la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús iba unida a una doctrina, y es que Dios es uno, Jesús. Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Es una misma persona, no son tres personas diferentes, y podemos esto confirmarlo perfectamente con las Escrituras. Así que, elegidos, espero que este video les haya servido mucho, les haya aclarado muchas dudas, los haya afirmado en la idea y en la convicción de cuán importante es mencionar el nombre de Jesús y entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros, el que pagó por nuestros pecados, y es el único en el cual nosotros debemos ser bautizados, en el nombre de aquel que murió por nosotros, en Jesús. Un abrazo para todos, espero que puedan compartir este video también con muchas personas, que nos apoyen con un like, que activen la campanita de notificaciones y que nos vean en los videos que estamos colocando en el canal Los Elegidos, que son de un contenido variado, pero que son muy edificantes y que sé que les va a servir. Para que ustedes puedan encontrar estas meditaciones más rápidamente en el canal, pueden ir a la lista de reproducciones, donde están con el título Reflexiones Espirituales. Ahí están, aparte, todas las reflexiones bíblicas que hemos colocado en el canal. Y por otro lado, pues están todo el tema de la construcción de nuestra cabaña aquí en el campo, que también ha sido de gran bendición para muchos. Gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios y que nos han dicho que les han servido como motivación para también ellos construir sus casas de una manera económica y ecológica. Así que el Señor Jesús les bendiga, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo video.